el presidente de Fenador. Bueno, presidente, hoy se rindió las cuentas de 2023. En resumen, ¿qué se puede rescatar? Bienvenido. Bueno, primero la gran inversión que hemos hecho por parte de los recursos públicos, lo que tiene que ver a nuestras competencias, el censo, la incorporación de nuevos entrenadores habiendo cumplido el programa, haberlos capacitado internacionalmente y que hoy hagan parte de los docentes que evidentemente van a seguir impartiendo la capacitación en este ámbito, y el control que estamos realizando en cada uno de los departamentos técnicos meteorológicos de las organizaciones deportivas, que nos va a permitir viendo en qué se debe seguir mejorando y a su vez si se pueden seguir cumpliendo todas las condiciones técnicas que estamos asesorando. El Banco de los Deportistas, algo muy importante del que usted justamente es pionero. ¿Cómo hacer para mantener esta estructura y que sirva de información tanto para la prensa como para los dirigentes? Bueno, la página está activa. Aparte de que la página está activa, es importantísimo el tema de que en cada juego, en cada torneo, nosotros podamos tener la información de participación de cada uno de los deportistas. Pero lo que es importante, de acuerdo a lo que tú dices también, o lo que me preguntas, es poder llegar a tener un banco estadístico mucho más amplio. Para eso necesitamos una inversión mucho más amplia para poder tener la estructura necesaria digital y así poder saber las condiciones de desarrollo por cada deportista. Acá lo que por el momento tenemos es la estadística de participación y estamos ampliando para saber cuántos son, por ejemplo, en juegos de menores, cuántos son los deportistas que practican diferentes tipos de deportes y cuántos son esos deportistas que pasan al nivel formativo y cuántos se retiran. Nos hemos encontrado que hay una suma importante que se retira, pero también nos hemos encontrado que hay una suma tampoco menos importante que no está llegando al alto rendimiento. Entonces, yo creo que eso es... ¿Y cuáles son las razones principales para que ocurra esto, presidente? ¿Ustedes han detectado? Aún no, porque estamos en el proceso de estudio, estamos tratando de analizar efectivamente por qué la deserción, por decirte un deporte sin dar nombres del mismo, un deporte que de todos esos deportistas que han venido realizando el proceso de formación, apenas hay uno que está en el plan de alto rendimiento y hay dos que estuvieron en el plan y que ya salieron. Entonces queremos identificar para que esta información la maneje el Ministerio Sectorial y una vez que la maneje el Ministerio Sectorial también ellos puedan analizar qué es lo que está pasando. El deporte no puede dejar de tener estas condiciones necesarias en el análisis, sobre todo para el aumento incluso de los recursos que son tan necesarios. Diría yo que hay un muestreo que todavía no está al 100%, que puede ser producto de el no tener la cantidad de recursos que se requiere, ¿no? Es por eso que el día de hoy hablamos de que sí necesitamos una reforma constitucional. Es importantísimo establecer una reforma constitucional para que podamos tener un recurso adicional, ya que los ingresos por parte del deporte son establecidos única y exclusivamente por el presupuesto del Estado, y el presupuesto del Estado tiene muchas variables. ¿Y es imposible, complicado volver al tema al impuesto a las llamadas telefónicas? No creo que esa sea la vía, porque primero eso era antes a través del teléfono fijo. Y Etel. Y Etel, ahora está Cenel, pero evidentemente tiene una desventaja ellos en ese aspecto. Si vamos a las llamadas telefónicas por celular, vemos que efectivamente en la actualidad las llamadas telefónicas por celular prácticamente son gratuitas. Y la fibra óptica a través del Internet sería un plan interesante. Pero dentro de ese análisis es importantísimo saber que para poder lograr cualquier ingreso adicional en lo que tiene que ver a los recursos, necesitamos reformar la Constitución. Y ese es un trabajo que evidentemente tendríamos que hacerlo por parte de los presidentes en cada sitio, porque necesitamos firmas para modificar el padrón y poder hacer así una reforma constitucional. Yo debo entender, y el presidente estuvo aquí y dijo que él también tiene la visión de que el deporte debe recibir más recursos, y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero encontró el país en unas condiciones bastante complejas en materia económica, está haciendo un gran esfuerzo por lo que estamos viendo, pero creo yo que no podemos seguir esperando porque que no es una cuestión que dependa del Estado. Además, existe apoyo por parte del Estado al deporte por ahora, dentro de lo posible, pero el problema está en que qué va a pasar mañana, o qué va a seguir pasando. Entonces, cambian los gobiernos, las políticas a veces no se pueden cumplir. Imagínense ustedes que bomberos no tengan recursos y se queme una casa. Entonces, hago esta analogía efectivamente porque el deporte puede ser igual. Entonces, necesitamos mucho más recursos. Si bien es cierto, se estableció la ley esta que establece el incentivo tributario,
pero el 95% es para el deporte profesional. Y yo cuando planteé esto en la asamblea, cuando todavía no se hablaba de esto y lo planteé en la asamblea de Sebastián Palacio, le dije más bien que el 70% debería ir al deporte amateur y de desarrollo formativo y un porcentaje porque el fútbol evidentemente tiene sus auspicios. Entonces, cuando hablamos del deporte profesional, no necesariamente hablar de fútbol, pero el deporte profesional tiene sus auspicios, ellos se venden solos. Hoy el deporte profesional es el que está llevando los recursos en función a esa ley, pero el deporte sigue en una situación bastante incómoda, porque por más de que hayan todas las intenciones, como dice Fran, por más de que existe toda la intención, el recurso no alcanza y se requiere mucho más, sobre todo, miren, infraestructura deportiva. Y hoy, que no solamente es el tejido social el que está afectado, que el deporte hace parte de ese tejido social, se debe reestructurar, desarrollar aún más, y esto solamente lo podemos haciendo con programas específicos que requieren efectivamente recursos. Sobre las apelaciones de elecciones, tenemos que hay una pendiente sobre la Federación Deportiva de Chimborazo. ¿Cómo va ese caso, presidente? Bueno, ese caso, todo lo que tiene que ver a la federación está resuelto. Lo único que hay es en este momento una acción de protección de algunas que han existido, que se encuentra por resolver en los próximos días por el tema de un proceso sancionatorio contra un dirigente, en lo que tiene que ver el Chimborazo. Pero de ahí en el resto de situaciones, FEDENADOR ha cumplido en el marco de la ley todas las apelaciones que se han establecido. Esperemos, estamos tratando de ver de qué manera se puede resolver esto lo más pronto posible, sobre todo por los deportistas de Chimborazo. Sabíamos que había en Pichincha, en Napo, en Imbabura también casos similares. ¿Cómo va? Bueno, en Pichincha ya tiene su presidente, se resolvió, pero sigue insistiendo por la vía legal algunas condiciones que pueden que estas situaciones, por ejemplo, Manabí tiene una apelación en futuro, un recurso de apelación que se presentó por una acción de protección. Hay que ver cuál es el resultado. También sabemos en futuro que podría haber una situación compleja en Pichincha, porque hay cosas que yo siempre he dicho que es mejor resolverlas de forma armónica, porque el tema jurídico a veces hace que la situación se alargue y se complique, ¿no? Y este abuso de las acciones de protección en algunos casos creo que no es conveniente de parte de ningún lado. Listo. Sí, listo. Gracias.